Muy buenas noches. Sean bienvenidos a El Bosque de Frederick. Siéntanse libres de acompañarme en esta tétrica travesía por el bosque más embrujado de todos, a disfrutar de estas 3 historias sobre exploraciones urbanas, que te advierto, te harán temblar de terror. Ponte cómodo o cómoda porque aquí comenzamos. La sombra del sanatorio. El aire era un bocado frío y húmedo que sabía a olvido y a metal oxidado. La linterna de Marcos temblaba, proyectando un círculo de luz nerviosa que bailaba sobre el grafiti descolorido y el moho que adornaba las paredes del sanatorio de San José, en las afueras de la Sierra de Madrid. Se dice que aquí desaparecieron 2 enfermeras en los años 70, susurró Elena, con la voz ahogada por la emoción y el miedo. Nadie las encontró, ni sus cuerpos, ni una sola pista. Nuestra expedición urbana, una aventura que habíamos planeado durante meses, había comenzado con un desafío: documentar las historias de fantasmas que rodeaban el viejo hospital. Éramos 3, Marcos, el líder entusiasta, Elena, la investigadora obsesionada con lo paranormal, y yo, el escéptico. Mi cámara, que llevaba colgada al cuello, era mi escudo contra la superstición. Probablemente se fugaron con algún médico, bromeé, pero la risa murió en mi garganta cuando un crujido metálico, como el de una puerta pesada, resonó en la oscuridad. No era el viento. Las puertas dobles de la sala de calderas, a unos metros de nosotros, se habían cerrado de golpe. La linterna de Marcos se apagó repentinamente, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. Los 3 nos quedamos inmóviles, con el corazón martilleando contra las costillas. La voz de Marcos, ahora un hilo de pánico, rompió el silencio. Mi linterna no funciona. Entonces, un susurro frío y dulce, como un eco de una melodía infantil, se deslizó entre nosotros. Parecía venir de todas partes, desde las paredes desconchadas, desde el suelo lleno de escombros, desde la mismísima oscuridad. Era una nana antigua, una canción de cuna que solo se canta a los muertos. Los vellos de mi nuca se erizaron y la piel se me puso de gallina. A pesar del calor del verano, sentí que algo estaba muy cerca, que nos estaba escuchando. ¿Habéis oído eso?, preguntó Elena, su voz un trémolo. Es la misma canción de la que hablan las leyendas del hospital. Un golpe seco, como el de una puerta cerrándose en el piso superior, nos hizo saltar. Marcos logró encender de nuevo la linterna, esta vez con una luz parpadeante y amarillenta que apenas ahuyentaba las sombras. Subimos las escaleras de hierro oxidado, nuestros pasos resonando como latidos acelerados. Al llegar al segundo piso, un olor nauseabundo a medicina y a podredumbre nos golpeó. Era el olor de un hospital que había muerto, pero que no había sido enterrado. En el pasillo principal, una sombra se deslizó por el rabillo del ojo, una figura alta y delgada que desapareció detrás de la esquina. Nos apresuramos, el miedo convirtiéndose en una fuerza motriz. «¡Es una enfermera!», exclamó Elena, su voz temblando. Entramos en una sala con catres de hierro, polvorientos y desvencijados. En el centro, una cuna de bebé oxidada se balanceaba suavemente de un lado a otro. El chirrido del metal era la única música en esa habitación de la muerte. «No hay corrientes de aire», susurró Marcos, su rostro pálido y sus ojos bien abiertos. De repente, una figura borrosa y blanquecina se materializó en el catre. Tenía un semblante pálido, ojos negros vacíos y una boca deformada en una sonrisa macabra. La figura nos señaló con un dedo largo y huesudo, y un frío inhumano se apoderó de nosotros, penetrando hasta los huesos. El olor a podredumbre se intensificó, llenando nuestros pulmones con el hedor de un cuerpo en descomposición. Era una de las enfermeras desaparecidas, atrapada en un ciclo eterno de terror. Mis amigos gritaron, y yo levanté la cámara para fotografiar a la entidad. Pero cuando el flash se disparó, no apareció la enfermera, sino una mancha negra y deforme que devoraba la luz. Un grito desgarrador resonó en la habitación, pero no era de la enfermera. Era el de Marcos. Su cuerpo se retorció, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. Un líquido negro y espeso comenzó a brotar de sus ojos y boca. «¡Ayúdame!», gritó. Pero su voz se distorsionó, se convirtió en un graznido. La entidad de la enfermera, ahora más nítida y aterradora, se levantó y se acercó a Marcos.
El rostro de la criatura se convirtió en el de un demonio, con cuernos y ojos rojos. La enfermera era un velo, una trampa para atraer a los curiosos. La verdadera entidad, una pesadilla demoníaca, se apoderó de Marcos y lo arrastró a la oscuridad, a través del muro. Elena y yo nos quedamos paralizados, con el corazón roto y la sangre helada. Salimos del hospital corriendo, sin mirar atrás. Nunca más volvimos a hablar de esa noche. Aún recuerdo el grito de Marcos, un grito de agonía que aún me persigue en mis pesadillas. Las voces del sanatorio La Esperanza. El sol de la tarde teñía de naranja el cielo de la provincia de Buenos Aires, y una brisa seca mecía los pastos altos que rodeaban el sanatorio La Esperanza. Su arquitectura, con vitrales rotos y paredes de ladrillo desmoronándose, evocaba una era de opulencia y desgracia que la plaga de fiebre amarilla había sellado. La leyenda local decía que sus pasillos albergaban las almas de sus pacientes, y una historia particularmente macabra relataba el caso de una enfermera enloquecida que encerró a los enfermos en sus habitaciones, dejándolos morir de sed. Éramos un grupo de 4 exploradores urbanos: Lucas, el líder; Sofía, la historiadora del grupo; y los hermanos Martín y Ana, cámaras en mano, buscando el susto perfecto para su canal de YouTube. Lucas forzó la entrada, y el aire que nos recibió era denso, pesado, con olor a polvo y a muerte. El silencio era casi total, roto solo por nuestros pasos y el susurro de la ropa al movernos. Entramos en el salón principal, un espacio majestuoso con techos altos y un piano de cola destrozado. Al pasar por la mesa de recepción, Ana notó un antiguo libro de registros abierto, con la última página visible y la fecha final del cierre del hospital. «Chicos, mirad esto», dijo Ana, su voz ahogada por la emoción. El último registro es de una niña llamada María, de 8 años. Se lee: María, 8 años. Fiebre amarilla. Ha sido encerrada en su habitación. Que Dios nos perdone. Punto. Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, un sonido delicado, como el de una melodía tocada en un piano de cola desafinado, llenó la estancia. Era una canción de cuna, la misma melodía que se había reportado en las leyendas locales. Sofía, con la cara pálida, se llevó la mano a la boca. «Esa es la canción de cuna de la enfermera», susurró, sus ojos grandes y llenos de pánico. «La que usaba para calmar a los pacientes, antes de...». El sonido cesó tan rápido como había comenzado, y de un rincón oscuro de la habitación, una voz infantil, débil y fantasmal, nos habló. «Mamá, ¿por qué me dejaste aquí?». Martín, el más valiente del grupo, encendió su linterna y apuntó hacia la voz. No había nada. La voz infantil volvió a sonar, esta vez más fuerte. «Tengo sed, mamá». Y luego un golpe seco y pesado, como un objeto cayendo al suelo, resonó desde el piso de arriba. No dudamos. Subimos por la escalera principal, con los escalones chirriando bajo nuestro peso. En el pasillo del segundo piso, encontramos la puerta de una habitación entreabierta. Un cartel de madera con el nombre María estaba colgado en la puerta, con la pintura descascarada. Al entrar, vimos una muñeca de porcelana rota y una cama de hierro oxidada con las sábanas rasgadas. Sofía, con la mirada perdida, se acercó a la muñeca. La enfermera enloquecida jugaba con la muñeca de María antes de... Un grito de terror la interrumpió. No era nuestro. Provenía de la habitación del final del pasillo. Corrimos hacia allí, y lo que vimos nos heló la sangre. Una sombra con la forma de una enfermera, alta y delgada, estaba de pie sobre una cama vacía. La sombra se volvió hacia nosotros, y sus ojos se encendieron con una luz roja. Un estruendo sordo se escuchó detrás de nosotros. La puerta de la habitación de María se cerró de golpe, y un candado viejo se escuchó caer. La sombra se lanzó hacia nosotros, no caminando, sino deslizándose por el suelo. No era un fantasma, sino una entidad malévola. Una aura oscura y demoníaca la rodeaba. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, el olor a podredumbre más intenso. Se detuvo a escasos centímetros de Martín, que se quedó petrificado, con la cámara aún encendida. La enfermera no le hizo nada, no lo tocó, pero la cámara de Martín comenzó a emitir un chirrido agudo,
y un líquido negro y espeso comenzó a brotar del objetivo. Martín dejó caer la cámara, y su cuerpo se retorció, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. Un líquido negro y espeso comenzó a brotar de sus ojos y boca. «¡Ayúdame!», gritó. Pero su voz se distorsionó. Se convirtió en un graznido demoníaco. La entidad de la enfermera, ahora más nítida y aterradora, se acercó a Martín. Su rostro se convirtió en el de un demonio, con cuernos y ojos rojos. La enfermera era un velo, una trampa para atraer a los curiosos. La verdadera entidad, una pesadilla demoníaca, se apoderó de Martín y lo arrastró a la oscuridad, a través del muro. Salimos del sanatorio corriendo, sin mirar atrás. Nunca más volvimos a hablar de esa noche. Aún recuerdo el grito de Martín, un grito de agonía que aún me persigue en mis pesadillas. La devoción de la peste blanca. La luz gris del atardecer siberiano se filtraba por las ventanas rotas del sanatorio de Kirov, un coloso de hormigón y dolor abandonado a las afueras de la ciudad. El viento, un aullido constante y helado, se colaba por cada grieta, haciendo que el edificio gimiera como una bestia herida. Éramos 3 exploradores urbanos de Moscú: Sergei, el más veterano; Anya, la fotógrafa del grupo, obsesionada con lo macabro; y yo, Iván, el narrador, cámara en mano, grabando nuestra última aventura para nuestro canal. La historia del sanatorio era conocida. Una epidemia de tuberculosis, la peste blanca como la llamaban, había arrasado con pacientes y personal a mediados del siglo XX. El hospital se cerró de la noche a la mañana, dejando todo atrás. Forzamos una puerta trasera oxidada y entramos. El interior era un laberinto de pasillos oscuros, con camillas volcadas y archivos esparcidos por el suelo. El aire estaba tan viciado y pesado que era difícil respirar. Pero el verdadero descubrimiento llegó en el sótano, en una sala de calderas oculta detrás de una pared de ladrillos derrumbada. Lo que encontramos allí no eran calderas, sino algo mucho más siniestro. En el centro de la habitación, una estrella de 7 puntas había sido dibujada en el suelo con una sustancia oscura y seca. Cada punta apuntaba a un objeto: un bisturí oxidado, un fajo de cabello trenzado, una botella de lo que parecía ser sangre coagulada, una vela negra consumida, una insignia de enfermera manchada, un crucifijo invertido y una fotografía de una mujer joven con un rostro lleno de piedad y locura. Anya se acercó a la fotografía. «Miren esto», dijo, con la voz temblando. «Es la hermana Bárbara, la enfermera jefe. La leyenda dice que se volvió loca y empezó a creer que curaba a los pacientes a través de sacrificios». En ese momento, la linterna de Sergei parpadeó y se apagó. Nos quedamos en una oscuridad absoluta. No hubo un grito, no hubo un ruido, solo el silencio que se hizo tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Después de unos segundos que parecieron eternos, un débil zumbido comenzó a resonar. No era un zumbido de electricidad, sino algo más profundo, una vibración que parecía venir del suelo mismo. Entonces, la temperatura en la habitación cayó bruscamente. El aliento de Sergei se hizo visible. Sentí que algo helado me rozaba el cuello, y la cámara que tenía en la mano se volvió pesada, como si la estuviera sosteniendo un peso muerto. La voz de Sergei se escuchó, susurrando: «Anya, dame la mano». Pero no hubo respuesta. «Anya», gritó Sergei, el pánico ya palpable en su voz. Una risa femenina, fría y sin humor, surgió de la oscuridad, un eco fantasmagórico que nos rodeó. La risa no era feliz, sino de un dolor y una ira infinitos. Al mismo tiempo, las 6 linternas que llevábamos encendidas se apagaron. Ya no nos quedaba ninguna luz. Un susurro, tan cerca que sentí su aliento helado en mi oído. Dijo mi nombre: «Iván». El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. La cámara, pesada en mi mano, de repente vibró y se encendió sola. La pantalla, con una estática blanca y negra, me mostró una imagen. No era de la habitación, sino de la cara de Anya, pálida y deformada por el terror, con los ojos vacíos, flotando en el aire. La imagen se distorsionó, y en la pantalla apareció la cara de la hermana Bárbara, sus ojos negros y vacíos, con una sonrisa enfermiza. La risa de la mujer se hizo más fuerte y más clara,
llenando el espacio con un sonido agudo y discordante que me hacía doler los oídos. En ese momento, la luz de la linterna de Sergei volvió a encenderse, parpadeando locamente. Con esa poca luz, vimos a Anja, flotando a varios centímetros del suelo, con los brazos extendidos y el rostro distorsionado en una mueca de agonía. Su cuerpo se torció de forma antinatural, como si sus huesos se estuvieran rompiendo, y un líquido oscuro y espeso comenzó a brotar de sus ojos. El crucifijo invertido en el suelo comenzó a brillar con una luz roja. Los ojos de la hermana Bárbara, en la fotografía, brillaron con la misma luz. El fajo de cabello trenzado se desenredó y se movió, como si fuera una serpiente que se arrastraba. El bisturí se levantó, flotando en el aire. No era un fantasma, era una entidad que se manifestaba a través de objetos. El ritual que habían descubierto era una puerta, y la puerta se había abierto. Sergei, con la cara pálida y los ojos llenos de terror, se levantó de un salto y gritó: ¡Corran! Pero ya era demasiado tarde. La figura de la hermana Bárbara, ya no solo una fotografía, se materializó en la habitación, una figura alta y delgada, vestida con un uniforme de enfermera blanco y sucio. Sus ojos eran un par de puntos de luz roja brillante en la oscuridad, y de su boca brotó una melodía, una canción de cuna distorsionada. La misma risa que habíamos escuchado antes. La figura se lanzó hacia Sergei. No lo tocó, pero un aura de energía oscura se apoderó de él. Su cuerpo se retorció de una forma inhumana, y sus ojos se volvieron blancos. Su boca se abrió en un grito sin sonido, y la figura de la enfermera lo envolvió, arrastrándolo a la oscuridad. Yo no podía moverme, no podía gritar, solo podía ver. La cámara en mi mano, que seguía encendida, se cayó al suelo. La pantalla me mostró la escena por unos segundos más, y luego, solo estática. Salí corriendo del sanatorio. Nunca volví a hablar de lo que había pasado, pero a veces, en las noches de insomnio, puedo ver la cara de la hermana Bárbara en mis sueños, con los ojos rojos, y su risa, que aún resuena en mi mente. No olvides dejarnos tu apoyo. Comparte si te ha gustado. No olvides seguirme para recibir notificaciones cada que subamos un video. Y si tienes alguna historia que te gustaría que contemos en un próximo video, puedes dejármela en comentarios. Con gusto te leeré. Sin más que decir, me despido, esperando que la próxima vez que pases por un lugar abandonado, no te toque vivir una experiencia paranormal.